La atmósfera que rodea los centros urbanos, donde conviven miles o millones de personas, no solo contiene un gran porcentaje de mezclas de gases y partículas, producto de reacciones químicas, sino que allí confluyen factores provenientes de diferentes formas energéticas, como la luz y la radiación electromagnética y de ondas mecánicas generadas por la vibración y el sonido. Todos estos factores son las fuentes de contaminación atmosférica y repercuten de manera considerable sobre la salud humana, los ecosistemas y la diversidad biológica, tanto animal como vegetal. En síntesis, la contaminación atmosférica es una alteración de las condiciones normales de los constituyentes del ambiente. La lluvia ácida, el cambio climático y los agujeros en la capa de ozono son las consecuencias de la contaminación atmosférica, cuya solución ha adquirido un carácter de urgencia a nivel global durante los últimos años. Igual que ocurre con la contaminación del agua, las fuentes de la contaminación atmosférica son de dos tipos principales: las de origen natural y las de origen artificial o antrópico. Adicionalmente, en los contaminantes atmosféricos pueden considerarse dos categorías. Contaminantes primarios son los producidos directamente por las diferentes fuentes. Entre ellos podemos mencionar el monóxido de carbono, CO, el dióxido de carbono, CO2, el dióxido de azufre, SO2, y los óxidos nitrosos, NO, NO2, entre otros. Contaminantes secundarios son aquellos que se producen como resultado de la interacción entre sustancias preexistentes en el ambiente. Entre ellos está el anhídrico sulfúrico, SO3, el ozono troposférico, O3, y el monóxido de dinitrógeno, N2O. Veamos ahora con más detalle las diferentes fuentes de contaminación atmosférica. Primero destaquemos el hecho de que la contaminación atmosférica a nivel global se debe principalmente a contaminantes de origen natural, pero a nivel local o regional, los principales responsables son los contaminantes de origen antrópico o artificial. Consideremos primero las fuentes contaminantes de origen natural, que comprenden las emisiones producidas por la geósfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Entre ellas podemos mencionar las siguientes. Erupciones volcánicas son aportes considerables de compuestos de azufre como el ácido sulfídrico, H2S, y el dióxido de azufre, SO2, además de partículas que son diseminadas por el viento. Incendios forestales, que ocurren de manera natural y aportan grandes cantidades de dióxido de carbono. Actividades biológicas tales como la respiración, que produce grandes cantidades de CO2, y la floración, que da lugar a enormes cantidades de polen que causa alergias respiratorias. Descargas eléctricas producidas por las tormentas y responsables de la formación de óxidos de nitrógeno como consecuencia de la oxidación del nitrógeno atmosférico. El mar, que emite partículas salinas al aire. Los vientos y vendavales, que desplazan partículas desde las zonas áridas. Por su parte, todos los contaminantes de origen artificial o antrópico, producidos principalmente por el uso de combustibles fósiles, gas, petróleo o carbón, encontramos los siguientes. Las labores domésticas en las cuales se utilizan el gas y el carbón, siendo este último más contaminante que el primero, para sistemas de calefacción y cocina. La industria, que contribuye considerablemente con emisiones de diferente tipo, ya sean de centrales térmicas, siderúrgicas, cementeras, papeleras, etc. El transporte, cuyas emisiones contaminantes, de mayor magnitud, son producidas por automóviles y aviones. La agricultura y la ganadería, que en prácticas extensivas producen gases de efecto invernadero, como el metano. La atmósfera está constituida por una mezcla de gases, como se muestra en la tabla, cuya concentración se mantiene prácticamente constante gracias a los procesos biogeoquímicos y a las transformaciones de elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, que se dan en forma cíclica. Sin embargo, dichas concentraciones son alteradas por las diferentes actividades humanas. Miremos ahora algunos de estos contaminantes atmosféricos, primarios y secundarios, producto de la actividad humana y de fuentes naturales. Entre los componentes primarios podemos mencionar, en primer lugar, los óxidos de carbono, más específicamente el dióxido de carbono, CO2, y el monóxido de carbono, CO.
Ambos son contaminantes primarios sin olor, sabor y color. Los dos son producidos de manera tanto natural como antrópica o artificial, a través de la combustión de sustancias fósiles. Es de resaltar que el CO2 no es tóxico per se, pero en concentraciones elevadas contribuye al efecto invernadero, que consiste en la retención de energía térmica, la cual queda atrapada en la atmósfera del planeta por la acción de gases que impiden que esta energía se disipe de manera natural. Por su parte, el monóxido de carbono es altamente tóxico y compite con el oxígeno en los glóbulos rojos. El 90% de su producción es de origen natural como consecuencia de la oxidación del gas metano, CH4, mientras que el porcentaje remanente procede de la combustión incompleta de la gasolina y el gasoil. Otro importante contaminante primario es el dióxido de azufre, SO2, gas incoloro de olor fuerte y no volátil. Se produce principalmente por combustión de carbón y petróleo, por erupciones volcánicas, por oxidación del ácido sulfúrico y en procesos metalúrgicos. La mitad de la producción de este gas se deposita de nuevo en el suelo, pero la otra mitad se oxida a la forma SO4, responsable principal de la lluvia ácida. Es importante recordar que los compuestos que generan lluvia ácida pueden ser producidos en un sitio y, por medio de los vientos, son transportados a otros lugares, donde finalmente se precipitan como lluvia. Esta lluvia, con un pH inferior a 5, tiene efectos deletéreos sobre la biota animal y vegetal del sitio, además de que deteriora las construcciones. Los óxidos de nitrógeno comprenden contaminantes primarios y secundarios de gran relevancia en la polución atmosférica. El óxido nitroso en el suelo es inerte y de larga residencia, es decir, que está en el medio por un tiempo. Pero en la atmósfera reacciona con el oxígeno y el hidrógeno produciendo ácido nítrico, que es otro componente de la lluvia ácida, causante del efecto invernadero y de la formación y desintegración del ozono, tanto troposférico como atmosférico. La mayor cantidad del óxido nitroso que se encuentra en la atmósfera procede de fuentes naturales, pero el 10% se produce en actividades agrícolas y ganaderas. El metano es otro componente importante de la atmósfera. Se produce en grandes cantidades en los procesos metabólicos de muchas especies de organismos en el planeta, pero cantidades similares son producidas también por actividades humanas y en algunos tipos de combustión. Aunque no es tóxico, su reacción con otros compuestos del efecto invernadero es significativa. Por su parte, entre los contaminantes químicos secundarios podemos mencionar un gas con una importante dualidad, el ozono. De un lado es fundamental su presencia entre los 10 y 15 kilómetros sobre la superficie terrestre, ya que actúa como filtro para los peligrosos rayos ultravioleta provenientes del Sol. Pero por otro lado, el ozono troposférico puede representar un verdadero peligro para la salud de varios organismos, incluyendo las plantas. Este ozono se forma por las reacciones de los óxidos de nitrógeno y algunos hidrocarburos como el metano. El trióxido de azufre, SO3, es otro químico secundario importante en la contaminación atmosférica. Se forma por la reacción del óxido de azufre, SO2, con el oxígeno y el agua, produciendo finalmente ácido sulfúrico, que es uno de los componentes principales de la lluvia ácida. Sus efectos pueden observarse en los daños a la salud humana y en la reproducción de peces y anfibios, así como en el deterioro de metales y estructuras de piedra, tales como los monumentos. Finalmente, es importante decir que los aerosoles secundarios se forman a través de reacciones químicas de gases, de otros aerosoles y de la humedad, entre otros. Suelen crecer rápidamente a partir de un núcleo inicial. Entre ellos podemos mencionar los iones sulfato, de los cuales la mitad son de origen antropogénico, y los iones nitrato. La mayor parte de los aerosoles antropogénicos se forman en el hemisferio norte, pero por su lenta expansión y su tiempo de permanencia, no mayor de 3 días, tienden a permanecer cerca de su origen. Además de la contaminación atmosférica producida por componentes químicos, hay otra que es producida por fenómenos físicos, tales como las ondas electromagnéticas que causan alteraciones celulares. Se sabe que dispositivos eléctricos tan habituales como las líneas de alta tensión y algunos electrodomésticos originan campos electromagnéticos.
Por su parte, la radioactividad puede alterar las reacciones normales de los componentes atmosféricos, afectando su producción y transformación. La radiación producida tanto en las fuentes naturales, gracias a la transformación de elementos radioactivos de la corteza terrestre, como la producida por acciones antrópicas como por ejemplo el uso de rayos gamma y X en la medicina, el transporte de material radioactivo y actividades de investigación, pueden tener efectos deletéreos graves. Otro de los contaminantes físicos es el calor, el cual, aunque no tiene efectos comparables con los producidos por el ozono o por el monóxido de carbono, es importante ya que favorece la formación de algunos contaminantes secundarios. El ruido y la vibración son otro tipo de contaminación atmosférica, pero a pesar de que este tipo de contaminación es muy puntual, ya que se produce en centros urbanos y no es transportada por el viento, sí afecta la salud de las personas y de otros organismos que viven o atraviesan estos centros urbanos. Cuando una persona está sometida a un nivel alto de ruido durante un tiempo prolongado, sus oídos se dañan. Según algunos estudios, alrededor de 1/3 de las disminuciones de la capacidad auditiva en los países desarrollados se debe al exceso de ruido. Teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta ahora, es importante considerar que la contaminación atmosférica también está influenciada por el tipo de emisión, las condiciones propias de la atmósfera, la topografía y la geografía del sitio. De lo anterior podemos deducir entonces que algunos procesos de contaminación pueden originarse en un sitio, pero por efectos del viento y las condiciones climáticas pueden desplazarse a otro lugar, mostrando allí sus efectos. Finalmente, es conveniente decir que aunque un gran porcentaje de la contaminación ambiental en nuestro planeta es producido de procesos naturales, el porcentaje aportado por las actividades humanas es relevante y en ciertos niveles ha sido la causa de pérdida de biodiversidad en algunos lugares y de deterioro general de los recursos presentes en dichas áreas. Es entonces nuestra responsabilidad individual y colectiva generar alternativas energéticas para disminuir el uso de combustibles fósiles en procesos industriales, domésticos y vehiculares. También es un deber prestar continua atención a los valores de los compuestos de la atmósfera mediante medición directa e indirecta con indicadores biológicos y químicos.